Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios que podemos conectarnos una vez más el día de hoy para alabar a Dios, para escuchar su palabra y para aprender cada vez más y más de Él. Vamos a orar en estos momentos para entregarle este tiempo. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, que aunque no podemos vernos personalmente, podemos estar conectados virtualmente, Señor, con nuestros hermanos y también con nuestros amigos. Te doy gracias por aquellos que cuentan con un trabajo en estos momentos, pero también te pido, Señor, por aquellos que están delicados de salud, para que tú puedas extender tu mano misericordiosa sobre cada uno de ellos y darles sanidad. Queremos entregarte esta mañana como ofrenda grata y olor fragante de adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de continuar, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo número 100 y dice lo siguiente: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Señor es un Dios bueno y Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Cantémosle. Siempre su misericordia.
gracias por cada persona adorándote en este momento y te están cantando desde sus hogares. Gracias por regalarnos un día más de vida, por la bendición de tener a nuestra familia aún más cerca. Gracias te doy porque guardas nuestras vidas, porque en medio de la crisis no nos abandonas, porque eres el Padre amoroso que anda detrás de sus pequeños hijos, y porque nuestra fe y esperanza siempre estarán en ti.
Gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza y adoración al Señor. Y continuando con el estudio de Gálatas, en esta mañana vamos a dar lectura al capítulo 2, versículos 11 al 21. Y dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El Señor bendiga su palabra, y en esta mañana la exposición está a cargo del pastor Alejandro Durán. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy día estamos compartiendo una vez más la palabra de Dios. Es un gusto, es un gozo poder comunicarme con ustedes y llegar a ustedes a través de la tecnología. Hoy día quiero compartir un pasaje bíblico que se ha leído de Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 12. El apóstol Pablo ahora ya está empezando a tocar temas doctrinales, empezando a corregir a los creyentes de Galacia en cuanto a la justificación por la fe. Y Pablo va a tratar todo el libro tratando de enseñar cuál es el propósito de la ley y también cómo un cristiano es justo delante de Dios. Y hoy día el tema que he puesto a este pasaje es aclarando la justificación por la fe. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que me das en esta mañana, Señor, de estar aquí contigo, con mis hermanos, con mis amigos y de todos los que escuchan este mensaje, Señor. Yo te pido que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, quiero empezar diciendo, Pablo cuando se arrepintió ante Jesús, luego él entendió que ya no era un judío, sino que ahora era un cristiano, miembro de la iglesia del Señor. Todavía tenía como documento de identidad que había nacido en Tarso, que era un hebreo de hebreos, pero en su naturaleza, en su mente, en su corazón, ahora él era un cristiano que pertenecía a la iglesia del Señor.
Y una vez que se convirtió, él dejó su estilo de vida anterior para adoptar el nuevo estilo de vida basado en el modelo del Señor Jesús. Y ahora, cuando escribe su carta a los Gálatas, él en este pasaje específico trata de aclarar algunas cosas. En primer lugar, quiere aclarar, por ejemplo, a Pedro acerca de su discriminación en cuanto a la fe de los gentiles. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo llama la atención a Pedro, Pablo exhorta a Pedro, le hace ver lo que no está bien. Muchos judíos cristianos fueron esparcidos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y después, cuando nosotros vamos avanzando en la lectura del libro de los Hechos, cuando el Evangelio llega a Samaria por Felipe y después llega a Azoto hasta Cesarea, y entonces los apóstoles envían a Pedro y a Juan para confirmar en la fe a todos los que estaban creyendo fuera de Jerusalén. Como leemos en Hechos 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y después que Pedro sale de Jerusalén, llega a Samaria, después llega a Lida, llega a Jope, llega a Cesarea. Y en ese tiempo Pedro convivió por buen tiempo en varios lugares con los gentiles. Por ejemplo, dice que se quedó en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor en Jope, y ahí pasó varios días comiendo, bebiendo, compartiendo, predicando, y la gente se convertía al Señor. Y después el Señor le hizo ver una visión a Pedro cuando estaba ahí orando, ahí estaba orando en la azotea, y de pronto vio una visión que bajaba del cielo un lienzo grande, y dentro de ese manto había animales que Pedro nunca había comido. Y viene una orden ahí en Hechos 11:7, dice: levántate Pedro, mata y come. Y Pedro se resiste a esto, y entonces hay una nueva orden que viene de parte de Dios, y dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces ahí es donde Dios le enseña a Pedro, por ejemplo, que estaba llegando el tiempo para los gentiles. Así como había llegado el tiempo para los judíos, ahora estaba llegando el tiempo para los gentiles. Pedro entendió en parte esto. Pedro llegó a entender que ahora era el tiempo para los gentiles. Y por eso cuando él mismo regresa o predica, por ejemplo, en la casa de Cornelio, y sabe lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 28, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, ahora ya Pedro ha entendido que es el tiempo de Dios para los gentiles, y que ese manto que descendía era para explicarle que tanto judíos como gentiles ahora viven en un tiempo especial para poder encontrar la salvación. Ahora, ¿dónde se genera el problema con Pedro? Se genera cuando algunos judíos de Judea comienzan a llegar a Antioquía, donde estaba predicando Pedro. Ahí, como dice en el capítulo 2, versículo 12, dice: porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Ahora, entonces la pregunta es: ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué es que Pedro cambia de conducta? El problema de la conducta discriminatoria que empieza a mostrar Pedro es por la llegada de creyentes judíos ahora hacia Antioquía. Los creyentes judíos mantenían todavía cierta costumbre, cierto estilo de vida, y como habían crecido bajo la formación de la ley y eran fariseos, entonces eran bastante estrictos, bastante radicales, y por mucho tiempo han tratado a los gentiles como personas pecadores o personas que no se debían juntar, y se generó todo un conflicto.
Y cuando Pedro ve que llega gente de Jacobo, y Jacobo pues no era una persona cualquiera, era una autoridad espiritual dentro de la iglesia. Jacobo era una persona que tenía una opinión seria, y la gente de Jacobo entonces todavía no habían entendido la justificación por la fe, pero sabían que Jesús había muerto y había resucitado. Y por eso cuando uno va, por ejemplo, a Hechos capítulo 11, versículo 3, ¿qué es lo que encontramos? La gente judía, creyente judío, cuando lo ven a Pedro, dice la palabra literalmente, los que eran de la circuncisión le reprocharon. ¿Por qué? Porque había comido con gentiles. Entonces se había generado toda una discusión ahora si debían juntarse judíos con gentiles, porque por mucho tiempo no lo han hecho, y no sé si se debían salvar los gentiles o no, pero Pedro ya había entendido y tal vez otros no. Pedro ahora, cuando se encuentra con Pablo, se da cuenta que no había actuado bien. No se da cuenta, sino que Pablo le hace ver. Pedro, ¿por qué actuó así? Con temor a los judíos y dejando de lado a las ovejitas nuevas que eran los gentiles. Porque Pedro había cambiado su estilo de vida también. Pedro ya no era el valiente pescador que iba adelante, que quería dar la vida. Él ahora había dejado las redes, había dejado la espada, ahora había tomado un bastón, una alforja, y tenía un corazón pastoral, y ya no era el Pedro valiente, aguerrido, que iba adelante, sino es el Pedro que amaba al Señor y que predicaba el Evangelio, pero que todavía estaba en proceso de aprendizaje en cuanto a esa nueva convivencia que debía haber entre judíos y gentiles. Mis hermanos, con esto ya podemos ir entendiendo que a veces va a ser un poquito difícil tratar de relacionarse con personas de distintas culturas y tratarnos por igual, porque no nos vamos a entender. Pero lo que debemos entender es que Dios tiene una sola iglesia y todos los creyentes en Jesús son iguales ante sus ojos, aunque tengan costumbres, vestimentas distintas o lenguaje distinto, alimentación distinta. Eso no es motivo para discriminar. ¿Por qué? Porque lo importante es que personas puedan tomar su fe o puedan tomar la decisión de creer en el Señor Jesús. Muy bien, entonces Pedro había discriminado a los gentiles y esa discriminación llegó a los oídos de Pablo. Y cuando Pablo se entera, Pablo sí es muy estricto, como un fariseo que era, y lo buscó a Pedro, y cuando lo vio a Pedro, le aclaró las cosas con Pedro. Ahora, quiero dejar en claro esto. La aclaración en cuanto a la discriminación con Pedro no fue para ofender a Pedro, sino fue para exhortarlo a que no discrimine a los demás creyentes. Parece que este hecho de la confrontación entre Pablo y Pedro ocurrió en Hechos capítulo 15, porque hubo un concilio donde se reunieron Pablo, Bernabé, Pedro y los demás apóstoles, y ahí era la discusión cómo van a tratar o cómo van a recibir, cómo van a orientar a los gentiles que se estaban convirtiendo, porque ahora judíos y gentiles estaban formando la iglesia del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 2, ¿sabe lo que dice? Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. O sea, en esa reunión sí se alteraron, sí se enojaron, pusieron puntos de vista, Pablo se puso firme y tal vez también Pedro se defendió por un lado, y ahí donde Pablo dice en el versículo 14 de Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, parece que fue en ese concilio, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo se enteró Pablo?
Pablo, como predicaba a los gentiles, y de seguro por ahí se encontró con algún creyente de Cesarea, por un creyente de Jope que predicó, y dijo, ¿Pedro estuvo por aquí? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien al inicio, pero cuando vinieron algunos judíos de Judea, la gente de Jacob, Pedro nos dejó a un lado y se sentó con ellos y nos hizo sentir mal. Eso es el problema. Esa es la discriminación que Pablo no estaba de acuerdo con Pedro. Y por eso Pablo le acusa a Pedro de haber cometido una falta y que Pedro tenía una culpa en su conciencia. ¿Y qué le dice? Mira en el versículo 13 de Gálatas capítulo 2 dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es lo que le estaba reclamando Pablo a Pedro. Lo que hizo allí en Antioquía o en Cesarea, de dejar a un lado a los gentiles por congraciarse con los judíos, eso era un acto discriminatorio en cuanto a la fe cristiana, y eso no debe pasar. Y entonces, como Pedro era una autoridad apostólica, muchos de los que fueron con Pedro, que estaban con Pedro, también comenzaron a mirar de reojo a los gentiles, y eso no debe pasar. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo le exhortó. Pablo no le gritó, simplemente le hizo ver que eso no estaba bien y ya después no vemos más a Pedro cometiendo el mismo error. Por eso decimos, si Jesús no hizo distinción con las personas, nosotros que somos sus discípulos tampoco lo debemos hacer. Ahora, uno tiene que preguntarse, mis hermanos, en nuestra iglesia, ¿a qué personas no estaríamos dispuestos a dejar entrar? Eso es lo que debemos nosotros estar pensando. ¿A qué personas no estaríamos dispuestos a dejar en nuestra iglesia? Alguien puede venir tal vez con una vestimenta que no es de tu agrado. Alguien puede venir de una cultura que no es la tuya. Alguien puede venir que ha tenido una conducta, que tú conoces, que ha tenido una conducta bastante desordenada y de pronto aparece en tu iglesia, en tu reunión. ¿Qué harías tú? Tendrías tal vez la actitud de Pedro, de hacerte de lado y unirte a los tuyos y dejarlo solo. Y eso es un acto discriminatorio y eso es algo que debemos corregir en nuestras iglesias. En segundo lugar, mis queridos hermanos, Pablo no solamente aclara la conducta discriminatoria de Pedro, cómo no se debe hacer. Y en segundo lugar, Pablo aclara la justificación por la fe y pone su propia vida como testimonio, como ejemplo, su propia conversión. Así es. Por ejemplo, Pablo, él mismo dice que por medio de la ley, solo ha llegado a descubrir que es un pecador. Así es, él mismo lo dice, que por medio de la ley solamente ha descubierto que era un pecador, pero que nunca ha llegado a ser salvo, ni que ha sido declarado justo por el Señor. Cuando se habla el tema de la justificación, es el acto de ser declarado justo por Dios. Y para que alguien sea declarado justo por Dios, tiene que ser perdonado, tiene que estar limpio, tiene que estar bien delante del Señor. Ahora, los judíos siempre enseñaron que eran del linaje de Abraham, por tradición, y miraban a los gentiles como pecadores. Aún Pablo lo cita aquí, en el versículo 15. Mira lo que dice en el versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Ahora, los judíos no solamente enseñaban que los gentiles eran los pecadores, sino que los judíos enseñaban que ellos podían salvarse cumpliendo las obras de la ley, aún siendo cristianos. Seguían insistiendo que debían cumplir ciertos ritos todavía enseñados, legislados por Moisés,
para poder salvarse. Como vemos aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1. En Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sí, cristianos todavía enseñando, diciendo que tienes que circuncidarte para poder salvarte. Y eso, Pablo y yo lo había entendido muy bien, que eso no era así. Pablo, el judío, el discípulo de Gamaliel, el fariseo, el doctor en la ley, él mismo había llegado a la conclusión que la ley solo le ha servido a él, como un gran conocedor de la ley, que era un vil pecador. Cuando escribe su carta, Pablo a los romanos hace una amplia explicación acerca de la justificación por la fe. Y en Romanos capítulo 7, versículo 14, ¿qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pablo descubrió que la fe es lo único que le puede salvar. La fe en Cristo es lo único que puede salvar a los pecadores. Y Pablo reconoció que era un pecador por la ley, y ahora también reconoce que la única manera que puede salvarse es por la fe en el Señor Jesús. Así lo explica en Gálatas capítulo 2, versículo 17, que dice: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Aquí es donde quiero afirmar. Pablo mismo reconoció que él lo único que descubrió buscando salvarse es que era un pecador. Y por tanto no podía llegar a Dios. Nunca uno puede saber que es pecador a menos que lee la ley, la palabra de Dios. Pero nunca va a poder salvarse un pecador a menos que un día conozca a Jesús. Y eso pasó con Pablo. Conocía la ley y después conoció a Jesús. Y el día que conoció a Jesús, entendió lo que es la salvación, la justificación por la fe. Pablo no solamente pudo descubrir que era un pecador, sino también que Pablo pudo llegar a comprender que una vez que se encontró con Jesús y haber creído en él, Pablo ahora ya era un hombre justo, Pablo ahora ya era justificado por la fe delante del Señor. Pablo, aquí en esta parte, en el versículo 16, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice: sin embargo, sabiendo, este verbo saber es una comprensión total, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora Pablo sí tiene un conocimiento claro, como un pecador es declarado justo delante de Dios. No es por haber seguido una conducta o practicado un rito, sino por haber creído en el Señor Jesús. Pablo, el fariseo, un día tuvo su encuentro personal camino a Damasco. Y en ese camino escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y escuchó una respuesta del cielo que decía: yo soy Jesús. Pablo cayó, se quedó ciego, y desde ese día Pablo ha empezado una nueva relación con Dios a través de Jesús. Y esa nueva relación le ha permitido a Pablo experimentar nuevas cosas, lo que nunca había experimentado antes. Por ejemplo, una de las cosas que experimentó fue la paz con Dios. Sí, ya no estaba enemistado con Dios. Y por eso cuando escribe Pablo su carta a los romanos en el capítulo 5, describe algunas cosas que ha podido lograr ahora. Romanos 5, versículo 1, dice así:
Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la paz, otra cosa que Pablo pudo recién entender es el amor de Dios. Cuánto Dios le amaba. Pablo era un pecador. Eso ya ahora lo sabía. Pero encima de esto pudo entender el gran amor de Dios, lo que Jesús habló en Juan 3:16. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora ya sabía que tenía paz con Dios y que Dios le amaba. Y no solamente esto, también Pablo pudo encontrar ahora o entender que ahora sí tenía una relación íntima con Dios. Ahora sí Dios no estaba enojado con él y él tampoco estaba lejos de Dios. Y por eso en Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Aquí toca un tema nuevo, la reconciliación, la amistad. Ya no hay enemistad. Y esa es la experiencia de alguien que ha sido justificado. Tiene paz con Dios, goza del amor de Dios, está en amistad, ya no está en enemistad con Dios. ¿Y por qué? Por haber creído en Cristo Jesús. Lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente para poder amistarnos con Dios, para que nosotros podamos disfrutar de la nueva vida que tiene Jesús para nosotros. Nadie puede decir: yo soy justo delante de Dios por sí mismo. Si Dios no te dice que tú eres justo, nunca lo serás. Y la palabra de Dios nos dice a los que hemos creído en Jesús que hemos sido justificados por la fe. Pablo no solamente descubrió que era pecador, comprendió que ahora ya era justo delante de Dios, y también Pablo afirmó que había abandonado su antigua forma de vivir. Pablo estaba tratando de construir su vida, su salvación para llegar a Dios por medio de las obras. Ahora dice que los ha destruido, los ha derribado y no piensa reconstruirlo, porque esto sería transgredir su propia ética. En el versículo 18, Gálatas capítulo 2, versículo 18 dice así: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Destruir significa tumbar algo, ponerlo en el piso, deshacerlo. Y eso es lo que ha hecho Pablo con todo lo que aprendió antes de Gamaliel, con todo lo que aprendió de la tradición. Lo dejó a un lado. ¿Para qué? Para que ahora pueda seguir solamente al Señor Jesús. Pablo no solamente dice que ha destruido lo que estaba construyendo, también nos dice Pablo que ahora él ha muerto a la ley. Está usando la figura de la muerte física, donde el alma se separa del cuerpo y el cuerpo queda inerte. Eso es lo que está diciendo. Mira en el versículo 19. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Usa la figura también de la semilla, donde entra a la tierra, muere y sale una nueva planta, una nueva vida. Y Pablo dice eso: yo me separé de mi antigua forma de vida. Ya mi antigua forma de vida no la quiero ver, no la quiero tomar. Quiero la nueva vida. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Pablo se siente separado por completo de su antigua forma de vivir. No en teoría, sino en la práctica. Eso escribió en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6, 9. Mis hermanos y amigos, el cristiano es una persona que testifica en público, que vive por Cristo, que vive en Cristo y que vive para Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos
hacer cada día. Si yo estoy diciendo que soy salvo, es por lo que Cristo hizo. Si yo digo que tengo que vivir todavía unos años y tengo muchas cosas que hacer, lo tengo que hacer en Cristo, en la fe de Jesús, en la confianza en Jesús. Y si todavía, mis hermanos, puedo hacer algo, debe ser para Cristo. Darle la gloria, la honra a Él. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, Pablo también ahora les aclara a los creyentes de Gálatas cómo es su nueva vida en Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Pablo usa ese famoso texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muchos de nosotros lo hemos escuchado desde nuestra conversión y muy pocos lo hemos entendido y muy pocos lo vivimos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos llegado a descubrir la grandeza de ser declarados justos delante de Dios. Pablo ahora hace un resumen en este versículo 20 de lo que significa ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que él vive espiritualmente por la vida que le ha dado Jesús. Él no vive por ese aire que respira o por la sangre que corre por sus venas, sino que él ahora tiene vida porque Cristo le ha transmitido su vida. Eso dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, primera parte. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Como pecador estaba muerto espiritualmente, pero ahora que ha creído en Cristo como su Señor, ha recibido la vida de Jesús. La vida de un cristiano se caracteriza por estar identificado con la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, imitar a Pablo, disfrutar de lo que Cristo hizo. Cristo un día dijo estas palabras, dijo así en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Así es, y parece que Pablo entendió que debía comer ese pan y tomó a Cristo y la comió y ahora vive para siempre con el Señor Jesús. Espiritualmente, la vida es porque Cristo está en Pablo. Físicamente, Pablo todavía tenía que caminar, todavía tenía que hacer cosas, y entonces Pablo dice, físicamente ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como dice ahí en la segunda parte de Gálatas 2:20, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo era consciente que todavía en su cuerpo físico tenía que mantenerse en esta tierra. Y todavía en su mente y en su cuerpo había luchas internas de su naturaleza pecaminosa. Y cada día tenía que luchar consigo mismo y tratar de caminar en esa fe en el Señor Jesús. Así es, mis hermanos. Nosotros vivimos espiritualmente por la vida que Cristo nos da. Pero todavía estamos en nuestra carne. Todavía estamos en esta tierra. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Es poder tomar a Jesús, disfrutar de Él cada día. Disfrutar de Él cada día. Por eso, mis hermanos, Pablo era consciente que su vida todavía estaba en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Él mismo escribió Filipenses 1:6, que Dios estaba trabajando en nosotros. Dios estaba trabajando en el mismo Pablo, en su carácter. Pablo todavía tenía su cuerpo de carne y hueso y tenía que confiar cada día más en el Señor Jesús. Pablo nunca se quejó de su vida, sino más bien pudo ver cómo su vida se iba renovando cada día. Cuando pasaba pruebas, dificultades, no se quejaba, sino era un motivo para decir, esto lo tengo que hacer o avanzar en la fe del Hijo de Dios. Mira lo que
escribe en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos imitar. Vivir todavía en esta tierra, sirviendo, luchando con nosotros mismos, pero no quejándonos, sino confiando, imitando al Señor Jesús. Si hemos creído en el Señor Jesús, demostrémosle cada día que seguimos creyendo en Él. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, el Señor nos dijo, si creéis en Dios, creed en mí, pero no se turbe vuestro corazón. Cada día es distinto, sí, y cada día necesitamos más de la ayuda de Dios. Por eso Pablo termina este versículo diciendo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no solamente, mis hermanos, estaba diciendo vivo por la vida de Jesús, vivo por la fe en el Hijo de Dios, sino que Pablo también estaba viviendo agradecido por ese amor que Cristo le mostraba. Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, qué lindo es decir, Cristo me ama. Qué lindo es saber que Cristo lo ha dado todo por mí. Qué lindo es decir, Cristo es la razón de mi existencia. Pablo es el único que entendió mejor que todos los apóstoles acerca de Jesús. Pablo ahora es un hombre que exalta el amor de Dios para su vida. Y por eso escribió Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 39, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que eso es lo más maravilloso, saber que Dios me ama, saber que Dios está conmigo y saber que yo estoy viviendo para Él, estoy viviendo en Él, estoy viviendo por Él. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles a cada uno de ustedes, un hombre que entiende el amor de Dios disfrutará ese amor a plenitud. Aquel que no lo entiende simplemente andará fastidiado de vivir en esta tierra. Nosotros como cristianos, un cristiano nunca debe tratar de discriminar a otro cristiano. Un cristiano nunca debe olvidarse que es un pecador delante de Dios. Un cristiano debe vivir identificado con la vida de Jesús cada día. Sería bueno reflexionar en este tiempo. ¿Cómo vivimos? ¿Nos identificamos con Jesús así como se identificó el apóstol Pablo? ¿Estamos contentos de haber encontrado la salvación? ¿O la salvación es como un producto que has comprado de oferta por ahí y te ha parecido bonito y después lo tienes guardado, polveando por ahí? ¿Por qué? Porque no era necesario, no era útil. Pero la salvación era necesario y nos es de mucha utilidad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Adelante, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por este pasaje que nos ayuda a entender un poco más cómo debemos vivir los que creemos en ti. En el nombre de Jesús, te bendigo, Padre, y bendice a los que escuchan. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una segunda oportunidad. Gracias a Dios por habernos hablado en esta mañana. A continuación, vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Señor, queremos darte gracias en esta mañana.
porque nos permites ofrendar y diezmar como muestra de nuestra adoración a ti. Una vez más, Señor, te agradecemos por tu provisión material y oramos, Señor, para que tú des sabiduría a los administradores, para que puedan administrarlos con sabiduría para la extensión de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay el número de una cuenta allí en el Facebook y también en el WhatsApp de la iglesia. Y tenemos un anuncio muy importante para todos ustedes. El sábado 3 de octubre hay una reunión de toda la iglesia, de cada una de las zonas, tanto varones, mujeres, niños, matrimonios, en una reunión de Zoom a las 7:30 de la noche. Así que por favor, agéndalo y allí nos encontramos. Mientras tanto, nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante. Dios te bendiga. Solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz y pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre,